Estamos enseñando este mes acerca de qué es la Cena del Señor o qué es la Santa Cena. Recordando el primer domingo vimos cómo fue la Pascua, cómo se celebró. Veíamos lo que los judíos hacían en esta celebración, que ellos recordaban que iba a venir un Mesías a liberarlos. En la segunda reunión que tuvimos durante este mes, hablamos de cómo fue la última cena del Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos. En el tercer vimos cómo es el partimiento del pan en este tiempo de la primera iglesia, la cena del Señor y demás. La semana pasada vimos cómo en la iglesia de Corinto distorsionaron la cena del Señor, porque estaban llenos de glotonería, de gula, de división, de problemas, y hasta el punto en el que Pablo tiene que aplicar un correctivo y recordarles, ¿no? O sea, ¿cómo fue la última cena de nuestro Señor? Les dice, había unidad, Jesús se dio por ellos, ¿no? Entonces, terminando hoy, vamos a culminar esta serie y el título de la predicación es La mesa que nos espera. ¿Por qué? Porque cada vez que llego a la cena del Señor, yo no solamente estoy recordando algo que ya pasó, porque si recordamos 1 Corintios 11 que vimos la semana pasada en las iglesias en casa, lo estuvieron también estudiando, dice: todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, nuestra cena del Señor no solamente recordamos lo que pasó en la cruz, que fue nuestra redención, sino que también nosotros celebramos una próxima venida del Señor Jesús. Así que vamos a estudiar eso ahora. ¿Cómo va a ser esa próxima celebración que nosotros esperamos? Voy a contar, hace 17 años, el 8 de agosto del año 2008, me casé con mi esposa. Cumplimos 17 años de casados el próximo mes. Esa no es la noticia. La noticia es cómo fue nuestra fiesta, cómo fue la celebración. Por la gracia de Dios, alguien abrió un carro y todos se salieron de la fiesta cuando se estaban venciendo las horas de la fiesta. Eso fue algo que nosotros veíamos de una hora más, eran 1,700 pesos más. Y nosotros en ese momento no teníamos los 1,700 pesos más. El Señor fue bueno porque sacó a toda la gente así. Llegó el viene bien y gritó: abrieron un Chevy. Y ¡prum!, se salieron todos. No sé si todos tenían Chevy, pero se fueron del salón. De manera mágica le dije al dueño del local: ahí están las llaves, gracias. Pero yo recuerdo cómo fue esta celebración, cómo fue el proceso que vivimos mi esposa y yo, trabajar para pagar nuestra boda, un montón de cosas que el Señor nos enseñó a nosotros dos desde ese momento. Pero recuerdo que fue una fiesta que la iglesia participó. Recuerdo que nos hicieron invitar a toda la iglesia, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero me acuerdo de una persona que nosotros invitamos y a mí se me ocurrió la flamante idea de mandarle la invitación con su hijo. ¿Qué cree que pasó? Se indignó. Dijo: no voy a ir. Yo esperaba que me la trajeran. Y yo así de: ¿a poco los poblanos lo toman tan importante esto? Bueno, yo te quiero llevar a pensar en algo. ¿Tú has estado organizando una fiesta? ¿Has invitado a alguien a una fiesta? Ojo, tú piensa en aquella fiesta a la que te pudieron haber invitado o a la que quieres que te inviten. Porque, ojo, no a todas las fiestas somos invitados. ¿Te has puesto a pensar? Piensa en la más especial, no sé, una graduación, una boda, no sé qué, 15 años, un funeral. No sé, tú piensa en una celebración. ¿Qué haces cuando te invitan a esa fiesta que tanto quieres ir? Yo me acuerdo, nosotros nos casamos y pues yo era el novio, tenía que comprarme traje, camisa, corbata, todo, ¿no? Y a la novia el vestido, todo este rollo, ¿no? Digo, te trae tantos recuerdos mi boda que me gustaría hablar más de mi boda, pero tengo que hablar de esto. Piensa por un momento cómo esperas esa fiesta. No sé,
Piensa esa ropa, ¿no? Piensa el momento, hasta mandas a lavar el carro. Oye, ese día hasta te bañas. ¿A poco no hasta pagas a la estilista esa que te cobra no sé cuánto para que te haga el flecazo ese de... Y luego la pintada que te ponen. Los hombres hasta vamos a la barbería. Nunca en la vida vas a la barbería, pero ese día vas. Ni barba tienes, pero vas a la barbería. O sea, no sé si te has puesto a pensar. O sea, es tan especial que oye, hasta perfume te compraste. Bueno, cuando nosotros venimos a la cena del Señor, no solo recordamos en la cena lo que Él hizo en la cruz, sino que miramos hacia adelante, hacia una invitación increíble que Dios nos ha hecho. Si tú vienes a la cena solamente pensando en que vas a celebrar hoy en día, nada más el perdón de tus pecados y demás, estás celebrando la mitad. Porque cuando venimos a la cena, nosotros recordamos, proclamamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Va a haber una gran fiesta, una gran celebración. ¿Sabías tú que la Biblia habla de eso? Digo, yo no sé, yo no quiero meterme en el rollo de que si vamos a ser arrebatados, de que si no, que si vamos a tener tribulación. Eso te lo dejo a tu consideración. Tengo mi postura, respeto la tuya, pero lo que sí te puedo decir a ti es, va a haber una celebración después de todo lo que nos han enseñado. Y es una fiesta increíble. Eso es lo que recordamos en la cena. Hasta que Él venga. Familia, voy a invitarles a leer el pasaje de donde partimos en este mes, Lucas 22, versículo 18. Y quiero que guardes en tu mente esta fiesta, esta celebración. Gracias. Aquí está hablando en Lucas 22, acerca de la última cena del Señor con sus discípulos. Y dice en el versículo 14, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo, y aquí hay una frase importante, que nunca más volveré a comerla. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracia, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga, ¿qué? Ya me lo está diciendo 2 veces, no lo voy a volver a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el reino. Y si vas al versículo 28, por favor. Acuérdense que los discípulos están peleando. ¿Quién es el mayor? Y están en esa discusión. Lo dice el versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es tema para mí ahora, pero sabemos que es el que sirve. Y mira lo que dice el versículo 28, Jesús le está hablando a sus 11 discípulos. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado, ¿qué? A ver, primero dijo, no lo volveré a comer hasta cuando venga el reino. Ahora les dice, oigan, ustedes han estado conmigo y mi Padre me ha dado, ¿qué? Un reino. Entonces dice, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban, ¿dónde? A mi mesa en mi reino. Por eso el tema de la predicación el título es, hay una mesa que te está esperando. Porque el Señor le dice a sus discípulos, no la voy a volver a comer hasta cuando venga el reino que mi Padre me ha dado, pero ojo, yo les voy a dar a ustedes que coman y beban en mi mesa, en mi reino. Y aquí viene una parte importante, se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ojo, ¿a quién se lo está diciendo el Señor Jesús? Así que no te veas tú sentado juzgando a las tribus de Israel. No, esto es para los 11 discípulos. Tú no estás ahí. Estos son los 11 apóstoles. Tú estás en otra carpeta.
Tú eres parte de la celebración, pero tú tienes otro lugar. Pero te das cuenta entonces que esto es una promesa que nuestro Señor nos ha hecho. Va a haber una celebración, vamos a comer, hay una mesa en la que nos vamos a sentar y va a haber un reino que vamos a celebrar. Familia, yo quiero recordarles que el rey vino y murió en una cruz y le fue puesta una corona de espinas. El rey resucitó y el rey le fue entregado el reino por su Padre. Ese reino en el cual estamos hoy no está en su plenitud. Él es rey sobre los reyes que están en las naciones. Él quita y pone reyes. Pero hoy no lo vemos en su plenitud. Pero el reino de Dios está aquí. Somos nosotros. Y el reino de Dios está avanzando. Y cada vez más personas están siendo invitadas y vienen al reino. Pero no estamos todavía gobernando con Él. Pero ya vivimos en ese reino. Un reino donde Satanás está derrotado. Donde ya no tiene poder sobre nosotros. Un reino en el cual nosotros estamos confiados que nuestro rey esté en su trono en este momento. ¿Sí sabías esto? Pero ahora Jesús está diciendo algo. Hay una mesa preparada y hay una celebración. Así que, como en una fiesta, hay ciertas cosas que se hacen. Digo, ¿qué es lo primero que haces en la fiesta? A ver, alguien que lo haga con voz de arcángel, con trompeta de Dios y me diga, ¿qué es lo primero que necesitas para una fiesta? ¿Ah? Prepararse, la comida, antes de eso, el regalo. No, pero tú la vas a hacer. Invitados, pero para que haya invitados, ¿qué necesitas? Economía, ¿qué más? La bienvenida, la razón para festejar, el lugar. ¿Qué? Invitaciones. Invitaciones es lo que necesitas. Necesitas preparar la fiesta, necesitas invitaciones y necesitas hacer la fiesta después. Son los 3 pasos, ¿no? Son los 3 puntos que vamos a ver en la predicación hoy. El primero de ellos, la preparación. Ve el Salmo 23, versículo 5, por favor. Pero vamos a leer desde el 1. Salmo 23, versículo 1. ¿Lo tienes? Este salmo tiene 2 partes. Dice el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden. Aquí estamos viendo al pastor que cuida, protege, provee. No es tema para mí ver esto en este momento, pero lo que te puedo decir es, si hay alguien que es tu fiel proveedor, ¿quién es? El Señor. Él es tu pastor, nada te va a faltar. Él te lleva a lugares de verdes pastos donde te hace descansar. Él te lleva junto a aguas de reposo. Él, tu pastor, te guía por senderos de justicia. Él restaura tu alma por amor de su nombre. Pero ojo, en el versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. ¿Sabías tú que los pastores, y lo está escribiendo David, que era un pastor, ellos tenían a sus ovejas y de repente se les acababa el pasto, se les acababa el agua y entonces tenían que pasar a la oveja al otro lado de la montaña? Pero para pasar al otro lado de la montaña lo que tenía que hacer es pasar por unos pasadizos entre montaña y montaña que eran oscuros y eran guaridas perfectas para que se encerraran leones, osos, lobos. Y cuando el pastor iba a pasar a sus ovejas, primero pasaba él. Y al él pasar, si había alguno de estos animales, David lo dice, he derribado leones, he derribado osos, porque él peleaba contra estos animales. Por eso no le tuvo miedo a Goliat, ¿no? Pero él dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me haces vivir confiado. Porque lo que está diciendo es que después que derriba ese animal en ese pasadizo, él toma sus ovejas y las pasa de manera confiada. Amigos, eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Cuando pasó por la muerte en esa cruz
Y ahora nosotros, cuando morimos, ya no le tenemos miedo a la muerte. Cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno, porque la muerte ha sido absorbida en victoria, dice 1 Corintios. Y la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero en esto da un giro en el versículo 5. Por favor, quiero que lo veas. ¿Qué dice? Aquí deja de hablar del buen pastor, del Señor como el pastor, y empieza a hablar del Señor como rey. Porque para ir a una comida se ungía a los invitados. Y dice, tú preparas la mesa delante de mí. Y tú, dice, mira lo que dice en el versículo, tú has ungido mi cabeza con aceite. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús llega a una de sus comidas que tiene y viene una mujer con un perfume en un alabastro que era carísimo? Y Judas dijo, con eso hubiéramos alimentado a los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres los tienes para alimentarlos cuando quieras, pero a mí no me vas a volver a tener. ¿Y qué hace la mujer? Unge los pies del Señor. La unción era parte de un banquete, de una celebración. Y aquí dejamos de ver al buen pastor y empezamos a ver al Señor Rey, el que prepara mesa delante de mí. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, cuando venga en mi reino. Porque es una celebración de reino. Es una celebración donde vamos a estar con Él. Pero ¿quién prepara la mesa? El Señor. El mismo Señor que se subió en la cruz y preparó tu vida eterna, es el mismo Señor que ha preparado la celebración y se sentó a la mesa. Él prepara mesa delante de ¿quién? De mis angustiadores, de mis enemigos. Lo que está diciendo es, tú eres un invitado, tú vas a estar sentado en una mesa que yo he preparado, y ojo, no es una mesa, ¿cómo la digo? Mezquina. Porque dice en el versículo 5, mi copa está rebosando. O sea, hay abundancia en esa mesa. Digo, yo no sé, pero si vamos a llegar de varios países, y si mi Señor, no sé el tuyo, pero mi Señor Jesús resucitó, y cuando resucitó comió un pescado, y si nosotros vamos a tener cuerpos transformados y vamos a poder comer y vamos a ir a una celebración, ojo, no van a cantar canciones tristes, no van a estar todo el tiempo leyendo la Biblia, es una gran celebración. Pero ¿quién prepara la mesa? Nuestro Señor. Familia, esto era una profecía para ellos que esperaban al Mesías que había de venir para pastorear a su pueblo Israel. Eso está en Ezequiel capítulo 34, versículo 7 al 16. Pero en el versículo 5 vemos a un rey que prepara una mesa. Y este banquete es un banquete de celebración y victoria. ¿Qué celebraremos ese día? Su victoria sobre el pecado. Su victoria sobre los enemigos. Te quiero recordar que cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día, dice Efesios 4, que Él descendió, ¿a dónde? Al infierno. Bueno, a las prisiones eternas, y proclamó el evangelio en ese lugar. ¿A quién? A los enemigos que estaban en ese lugar. Y lo que Él fue a hacer es decir, hoy fue mi coronación, yo soy el rey y les he derribado a todos ustedes. Y luego ascendió al cielo. Nuestro Señor va a tener una celebración en un banquete frente a esos enemigos que están derrotados. Y esto me hace pensar en el rico y Lázaro. ¿Cómo podían verse? Los que estaban siendo atormentados delante del rico que estaba ¿dónde? En el seno de Abraham. Espero en Dios que esto lo puedas estudiar más, lo puedas digerir y puedas pensar en algo. Cuando celebro la cena, estoy celebrando un banquete eterno que está por venir y que es una celebración de victoria, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ni la muerte, ni las profundidades del abismo, ni el infierno, ya no hay victoria de eso sobre nosotros. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, versículo 11, y dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas,
nosotros vemos que el buen pastor que tenemos en nuestra iglesia es el pastor que ha dado su vida por sus ovejas. No es un pastor asalariado, no es un pastor que huye cuando viene el lobo, no es un pastor que deja las ovejas, es un pastor que va por la pérdida. Y creo que los que estamos aquí somos parte de esas ovejas que el Señor nos fue y nos salvó y que dio su vida por nosotros. ¿Qué nos enseña esto en esta preparación? Número 1, Dios es nuestro pastor. Ojo, si tú estás pensando que nosotros somos tus pastores, creo que te vas a decepcionar. Hay gente que deja la iglesia porque es que nunca me visita el pastor. Te quiero decir algo. Tu pastor es el príncipe de los pastores y se llama Jesús. Y es el único que ha dado su vida por ti. ¿Imitamos su tarea? Sí, pero yo no soy Jesús. Tú tienes a un buen pastor. Él te apacienta, Él te provee, Él te guía, Él te cuida en medio del conflicto. Pero Él también es tu rey. Y Él ha preparado una mesa delante de ti. ¿Estás listo para participar en ella? Porque Él te está esperando. Y lo anhela ansiosamente comer ese día contigo, esa celebración. Él ha preparado un banquete, o sea, Él no va a dejar que llegues a chillar allá. Él te va a animar a celebrar que fue derribado todo frente a sus enemigos. Qué irónico, ¿no? Nuestro Señor que estuvo en la cruz y recibió golpes, humillaciones y bofetadas, ahora va a estar celebrando frente a los enemigos que lo maltrataron a Él. Nos espera un reino de abundancia, de generosidad, y somos parte de eso. Así que si tú vienes hoy con dificultades, si tú vienes hoy con dolor en tu corazón, si tú vienes hoy triste, te voy a decir algo, creo que estás dejando de ver a tu pastor. Porque tu pastor dio su vida por ti. Y si dio su vida por ti para salvarte, amigo, familia, Él va a dar todo hoy por pastorearte, guiarte y proveerte. Pero si no te lo ha dado, Él sabe por qué. Ahora sí, tenemos una preparación, ya vimos quién prepara la mesa, el Señor. Pero entonces vamos a ver cómo es la invitación. ¿Por qué? Porque en esta invitación es especial y voy a pedirle que vayan a Mateo 22. ¿Y alguien me puede leer lo que dice arriba del versículo 1 de Mateo 22? Vean cuántas veces se repite la palabra invitación, invitación, invitación. 22:1. Ojo, vamos a leer esta parábola. Hace rato alguien dijo parabola, pero es parábola. El parábola es el portero. Este es parábola. La parábola son historias para comparar a una verdad futura. Así que nos va a hablar de esa celebración. Pero vamos a ver que esta parábola de 14 versículos tiene dos partes, del 1 al 10 y del 11 al 14. En el 1 al 10 está la parte bondadosa, generosa, misericordiosa de Dios. Pero en los versículos 11 al 14 está la parte justa, de juicio, y puedo decir para nuestros ojos, horrible. Van a ver. Vamos a leer el versículo 1. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede, ¿qué? Compararse. Y vean esto, a un rey que hizo un banquete de bodas, ¿para quién? A ver, ¿quién prepara la mesa? Yo mucho tiempo he leído el Salmo 23 pensando que Jesús es mi pastor. Y David lo está escribiendo, pero en el futuro se aplica a Jesús. Y Jesús diciendo las palabras del Salmo 23, el Señor es mi pastor. Mi Dios Padre es mi pastor. ¿Y quién dice aquí que es el rey? Dios el Padre. ¿Y qué hizo? Preparó un banquete de bodas. ¿Para quién? Entonces, ¿Jesús es el rey o es el hijo? Es el hijo. Dios el Padre es el que está haciendo ese gran banquete de bodas. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas. Esto es el pueblo de Israel. Pero no quisieron. De nuevo envió a otros siervos diciéndole, díganle a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete y he matado mis novillos y animales cebados y está todo preparado, vengan a las bodas. Pero los del pueblo de Israel, los judíos, no hicieron ¿qué? Caso.
y se fueron. Uno se fue a su campo, otro se fue a sus negocios, y los demás, echando mano de los siervos, los maltrataron y Cada profeta que vino y predicó el evangelio del reino, cada profeta que vino y predicó que venía, que se arrepintieran y demás. Es más, Elías, el último profeta, arrepiéntanse, bautícense, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hicieron? Lo decapitaron, lo mataron. Cabeza en charola de plata. ¿Te acuerdas de la historia de Herodes? No hicieron caso, se fueron a su campo, a su negocio. Y como estaban tan hartos de escuchar lo mismo siempre, los mataron. Versículo 7. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Año 70. ¿Qué pasó en Israel? ¿No Nerón destruyó la ciudad? Semanas pasadas, ¿qué hizo Trump? Defendiendo a Israel, según. Ese país vive en llamas todo el tiempo. Y vivimos pensando que es el pueblo escogido de Dios. A ver si tu perspectiva cambia después de leer este versículo. Porque es el rey el que está enfurecido. Porque lo rechazaron. Porque lo mataron. Versículo 8. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran, no eran dignos. Vayan por tanto a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto a malos como a buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Hasta aquí podemos decir: wow, nuestro Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Este es el lado en el que Dios prepara una gran fiesta para su Hijo. Este es el lado en el cual los invitados originales rechazaron esta invitación, y entonces Él nos extendió a nosotros la invitación. Nosotros somos los buenos y los malos que llenamos el salón. Y Él dijo: vayan a los caminos y reúnan a todos los que encuentren. Esa invitación nos incluye a nosotros. ¿Estamos hoy en el salón? Sí. Pero ahora viene la parte fea, y es el versículo 11. Yo te quiero preguntar, el hecho de que estés aquí sentado, puede ser que seas un invitado, pero aquí no está el Señor haciendo una indagación como lo va a hacer en su fiesta, en la fiesta de su Hijo. Mira lo que dice el versículo 11. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, o sea, el que organizó la pachanga, el que preparó la mesa, el que hizo la fiesta, ¿a qué entró? A ver si estaban los invitados. O sea, aquí no van a haber colados, hermano. ¿No te ha pasado que en la invitación te caen colados? Y tú hasta lo volteas a ver y dices: ¿y este de dónde salió? Pues el Señor dice que sale, y cuando el rey entra a ver los invitados, vio a uno que no estaba vestido ¿con qué? Wow. Imagínate que haces un reventón y tú pusiste tu invitación: código de vestimenta formal. ¿Eso qué significa? Que tienes que llegar con esa cosa. Yo lo odio, pero bueno. Tienes que llegar ¿con qué? Con traje. Pero el fulano no llegó con traje. El fulano llegó, ¿sabes con qué? Con los tachones de fútbol o con tacos, las medias hasta acá, esas blancas, el short, pero se dio una barrida en el campo que trae la barrida desde el taco hasta acá a la espalda. Y luego jugó 90 minutos, entonces lo tienes ahí en la fiesta, ¿y cómo huele? Fabuloso. Y entonces lo encuentras, ¿qué haces? Tú te das cuenta de volada: este cuate yo no lo invité porque no leyó la invitación, código de vestimenta formal. Bueno, nuestro Señor dice que va a entrar en esta fiesta que Él está preparando, en la boda de su Hijo. Se van a meter unos colados y los va a ver y va a decir: ¿y este qué hace aquí? ¿Cómo será la vestimenta de boda? Te voy a mantener en paro cardíaco durante toda esta predicación porque sé que vas a empezar. ¿Será que tengo la vestimenta? ¿Dónde la compro? ¿En Aldo Conti?
Hermenegildo Signa. No, pues yo tengo un Louis Vuitton. Ya de perdida el licenciado Valeriano, ¿no? Lo importante no es la vestimenta en este momento que te quiero decir, lo importante es lo que el Señor va a hacer. Hablamos de un Dios bueno, ¿no? Un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que da, que dio a su Hijo. Y muchos están pensando que pueden vivir una vida aquí y cuando lleguen allá, como Él es tan bueno, como Él es tan misericordioso, se lo imaginan como el viejito de Kentucky Fried Chicken, con pelo blanco, barbita y candado, y que van a llegar y le van a decir, ay Señor, es que intenté muchas veces reconciliarme contigo, pero mira, ya estoy aquí, ya vine invitado. Haz paro, ¿no? Déjame entrar. La misericordia y la bondad de Dios en ese momento, Él te va a decir, sí, soy misericordioso, sí, soy bondadoso, sí, soy generoso, pero también yo tengo un atributo y es soy justo. Y en mi justicia, la misma misericordia que me llevó a dar a mi Hijo para perdonarte, es la misma que me empuja hoy a ser justo para condenarte. Y mira lo que dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlos a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y que te quede claro, porque son muchos los invitados, pero pocos son los escogidos. Este es el lado de justicia. No todos los que entran en ese lugar fueron realmente invitados. Son dignos, no todos. ¿Qué es lo que requiere una persona para estar en esa celebración? Te hago la pregunta. ¿Qué es lo que requiere una persona para estar en esa celebración? ¿Ser hijo? Sí. Haber aceptado. Eso no lo dice el texto. La obediencia, digno, está en el texto, pero no es lo que necesitan. Ser invitado, muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Estar vestido con fiestas de boda. Hay muchos pasajes que no me da tiempo leer ahora, en la anterior sí los leí, pero te quiero leer uno. Josué, que era un sacerdote, estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló, hablando de Dios, y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala, ropas de fiesta. Después dijo que le pongan un turbante limpio en su cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza. Y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Familia, la vestimenta que tú necesitas para estar delante de Él, tú no la puedes fabricar. Es Él quien te las da. Te quita la ropa sucia y te pone la ropa limpia. ¿Te acuerdas del hijo pródigo cuando regresa al Señor, a su padre? Dice que él está en aquel lugar y dice, levantó los ojos al cielo y dijo, en la casa de mi padre hasta el siervo más bajo tiene que comer. Se recordó, mi padre es generoso, mi padre es bondadoso. Voy a regresar a él, le voy a pedir perdón y le voy a decir que solamente me dé trabajo, porque ya él había pedido la herencia y ya estaba muerto para su padre. Y cuando llega, su padre dice que corre hacia él, se le echa al cuello, lo besa y le dice, bienvenido, este era mi hijo que estaba muerto y ahora ha vuelto. ¿Y qué es lo primero que él pide? Cámbienle las ropas. Porque venía con ropas sucias, apestosas de cuidar cerdos. Y dice, póngale una nueva ropa, denle el anillo. En Apocalipsis habla acerca de nosotros, los que estamos limpios de nuestros pecados, que tenemos ropas blancas, dice la palabra. Ropas brillantes. Familia, ¿estás vestido con la vestidura de Cristo? Porque la ropa de gala, la ropa de boda es la justicia de Cristo en nosotros. Cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿por qué te deja entrar Él a su santo lugar?
Porque la justicia de Cristo está en ti cuando has puesto tu fe en Él. Padre, tú no me aceptarías a mí por mi propia justicia, porque mis obras son como trapos de inmundicia. Tú me desechas, tú me sacas de tu trono. No tengo permitido entrar, pero cuando puse mi fe en Cristo, la sangre de Cristo que me lavó de mis pecados, mi fe, lo que hace el Espíritu es me da su justicia. Y dice Efesios 4, versículo 24, vistámonos del nuevo hombre que está hecho conforme a la justicia y a la santidad de la verdad. ¿Qué ropa necesitas para estar en la boda? La justicia de Cristo. ¿La tienes? Porque si no, querido, te digo que te vayas preparando. Y no va a ser la patrulla espiritual la que te va a levantar. Ese es el versículo que usa la patrulla espiritual. Fórcenos a entrar. Digo, ese vato está más desviado que otra cosa, pero lo que realmente está diciendo ese texto, fórzalos a entrar, quiere decir invítalos, tráelos. Pero yo te puedo decir algo, aunque yo te vea aquí sentado, yo no puedo garantizarte que tienes la justicia de Cristo en tu vida. ¿Sabes quién te lo puede garantizar? El Espíritu que vive en ti. Porque ese fue el sello que Él dejó, la garantía que hay en mi vida. ¿Ya vimos la preparación? ¿Ya vimos la invitación? Pero ¿cómo va a ser la fiesta? ¿Por qué yo como de un pan que entonces en el cielo, en la celebración, va a haber puro globito y puro jugo de uva? ¿Por qué la cena del Señor me hace que yo recuerde o anhele ese evento futuro? Voy a llevarte a que leas la porción que leyó Rubí hace rato en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Y esta es la celebración. Para los que no saben, el título es las bodas del Cordero. Así se le conoce. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Hijo de Dios. ¿A quién le ha preparado una fiesta el Padre? Al Hijo. ¿Con quién se va a casar? Solteros, si no se casan aquí, por lo menos en la boda del Cordero sí se van a casar. Así que tranquilos. Versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Esta última celebración, conocida como las bodas del Cordero, es la fiesta la que cuando como la cena del Señor está simbolizando. Pero ¿sabes algo? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? Nosotros. ¿Con quién se va a casar el Señor? Con nosotros. Es por eso que tu matrimonio es un reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia. Y a como Cristo murió y dio su vida por su iglesia, el marido tiene que morir y dar su vida por su esposa. Y a como la esposa se guardó y estuvo viviendo respetando a su cabeza y líder, así la esposa tiene que vivir. Pero la celebración final es esta. Es la boda del Cordero, y en la cual somos invitados, pero somos invitados a casarnos con Él. Somos la esposa de Cristo. Una ilustración de una boda expresa intimidad, amor, gozo entre Cristo y su pueblo. Familia, te voy a recordar las palabras de un profeta que se casó con una prostituta. Y el Señor le dijo, cásate con ella, para ilustrarles al pueblo lo que es casarse con una infiel.
Y Oseas escribió: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a tu Señor. Esta gran culminación, esta gran fiesta, Juan nos dice desde el cielo, es una gran celebración que nos espera en la eternidad. Cristo, el Cordero, está celebrando su boda. La iglesia, o sea, nosotros somos su novia y Él nos ha preparado para que nos veamos hermosos delante de Él. Nos va a presentar santos, sin mancha y sin arruga, sin pecado. No fui el novio que preparó a la esposa y le pagó los mejores estilistas y el mejor vestido, pero estoy seguro que voy a ser parte de una novia en la cual mi Señor preparó todo para presentarme santo delante de Él. Y esa invitación es para ti también. Bienaventurados los invitados. Bienaventurados. La iglesia no tendrá mancha, no tendrá arruga, pero no significa que no tenemos que tener buenas obras, porque nuestras buenas obras son el lino fino. No soy salvo por buenas obras, pero soy salvo para buenas obras, para vivir en el camino que Él tiene para mí, porque Él ha preparado obras para que yo ande en ellas. Amado, si estás andando en una obra que no viene de Dios, te estás volviendo en un hijo del diablo que vive como vive su padre el diablo. Si vives en la mentira, si estás practicando algún pecado, te quiero decir algo: no estás viviendo como tienes que vivir, como vive la novia de Cristo. ¿Esperas la transformación completa? Vive la transformación completa hoy en esta tierra, porque la invitación está para ti. Cada Santa Cena es un anticipo del cielo. No solo recuerdo el pasado, lo que logró el Señor por mí, anhelo el futuro. No participo por rutina, sino con una expectativa de lo que será en el cielo. Recuerdo que es una muestra gratuita de lo que viene. Familia, vivamos como invitados especiales. Somos personas con una invitación real al banquete del Rey. Él preparó la mesa, Él tiene lista la boda, Él está trayendo sus invitados. Vivamos con la dignidad de quienes pertenecen a esta familia de Dios. Pero ¿sabes algo? En esta aplicación práctica hay mucha gente que también debe de ser invitada. Si tú has recibido esta invitación increíble, compártela, porque mucha gente no vendrá al banquete de bodas. Veremos grandes, chicos, medianos, pequeños, muertos pasar delante de nosotros en camino a ese gran trono blanco. Tu marido, tus hijos, tu esposa, tu familia. No es que no va a comer en el banquete, es que va a ser lanzada al lago de fuego, donde el gusano nunca se muere y la llama nunca se apaga, donde está el lloro y el crujir y el chillar de dientes. Te quiero decir algo a ti que estás aquí en esta mañana y que no has recibido esta invitación y no has puesto tu fe en esa justicia de Jesucristo. Hay un asiento disponible para ti en la mesa. Tu Señor, aunque tú no lo amas, Él te ama a ti. Y aunque tú no lo buscas, Él te ha buscado y dio su vida por ti. Y Él hoy te dice: siéntate. Hay un lugar para ti aquí en mi mesa. Hay asiento disponible. Saldré a invitar a otros para que tomen asiento en esta cena. Aunque me maten, pero sabré que un día sé que estaré sentado en una mesa que Él preparó para mí frente a mis angustiadores. La mesa que te espera, familia. Te quiero animar a algo la próxima vez que cenes la cena del Señor. Mira hacia atrás y ve el sacrificio de tu Señor que está completo. Mira hacia el presente y ve que ese cuerpo y esa sangre es de tu pastor, el que dio su vida por ti y que te acompaña y te pastorea y te provee hoy.
pero pon los ojos en el futuro y voltea a ver que hay una gran fiesta que nos espera, mucho mejor que cualquier fiesta terrenal. Jesús nos está esperando para sentarse con nosotros a esa mesa. Él no ha bebido el fruto de la vid, ni ha comido el pan desde aquel día, porque está esperando hacerlo contigo y conmigo en su reino, porque ahí seremos su esposa. Y la próxima vez que veas que pase el pan y que pase la copa, recuerda, eso es solo un aperitivo. La cena principal viene en camino. Eso es la cena del Señor.